Hola, este es el primer episodio de Read to Lead donde tenemos como invitado al autor del libro que leeremos. Es una experiencia nueva y por supuesto que vamos a seguir siempre con el enfoque educativo para los founders. Lo que es interesante es que el autor del libro que vamos a comentar el día de hoy también es emprendedor, por lo cual creo que esta plática va a ser muy interesante y vamos a poder estar intercambiando puntos de vista del libro y al mismo tiempo de la experiencia del autor específicamente en sus emprendimientos. Nuestro invitado es Sebastián Tonda, que es autor del libro Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Este libro es la exploración de las implicaciones de la IA, una tecnología que podríamos decir perfectamente que sigue en pañales, pero el texto nos ayuda a imaginar desde ahora cómo la humanidad puede reinventarse social y culturalmente. Irreemplazables se divide en dos partes. La primera es un relato de cómo la tecnología cambiará nuestras vidas en las próximas décadas. La segunda es una reflexión de por qué esta transformación estresa la necesidad de encontrar un nuevo sentido a nuestra existencia, más allá del hacer y cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestras organizaciones, en nuestras compañías, en nuestros startups. En mi opinión, este libro aborda un profundo desafío de construir un mundo mejor en la época de la inteligencia artificial, enfrentando la voraz velocidad de nuestros días y la hiperproducción enloquecida. Tonda ofrece herramientas para comprender el cambio acelerado y reflexionar sobre el impacto en nuestras vidas. Pues tenemos un capítulo nuevo de Read to Lead. Eh, Hoy es un día, hoy es un parteaguas, porque siempre tratamos de leer libros muy interesantes y siempre tratamos de encontrar libros que sean pues de aplicación práctica para los emprendedores. Pero hoy nos inauguramos teniendo la conversación con el autor del libro del que vamos a platicar, que es mi querido Sebastián y que ahora voy a dejar que se presente. Y tuvimos oportunidad de platicar un poquito al respecto de cómo hacemos esto y de conocernos un poquito mejor. Creo que el gran reto de esta plática va a ser realmente encontrar en un libro que me pareció espectacular. La verdad es que no lo digo porque esté aquí el autor, pero me pareció muy interesante y ahora vamos a ir profundizando en por qué y cómo puede ser una herramienta de uso para emprendedores. El gran reto para mí va a ser evitar la tentación de entrevistar a Sebastián y más de que de forma conjunta encontremos la manera de presentar este libro como una herramienta de uso para los emprendedores en un mundo que está cambiando todos los días, que está teniendo cada vez una influencia mucho más profunda de la inteligencia artificial y que además está moviendo un poco el paradigma de que el emprendedor tiene que ser alguien profundamente tecnológico, eh, precisamente por las herramientas que están disponibles. Acá lo pongo, el libro se llama Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial y pues como decía yo hace un momentito, se me llena la boca de decir que nos acompaña Sebastián Tonda, el autor del libro. Mil gracias, Sebastián, por hacer este espacio para platicar con nosotros. No, hombre, feliz de la vida, Fabriz. Yo creo que además de que me encanta el podcast y poder platicar contigo la experiencia que tienen y lo que hacen, hablar con la comunidad de emprendedores es sin duda lo más importante que tenemos que hacer para asegurar que esta transformación sea positiva para la humanidad, básicamente, además de para nuevas oportunidades de negocio y todo lo que fomenta una transformación tan profunda. Pero creo que realmente esta es la comunidad que puede realmente decidir para dónde tiramos con esta transformación. Sí, tienes toda la razón, es increíble. ¿Por qué? Antes de entrar ya de lleno en el libro y la plática ya más profunda y todo el rollo, me queda claro, mi querido Sebastián, que no eres específicamente el académico que se sentó a escribir un libro. Y yo creo que eso le da gran valor a esta conversación, porque es verdad que cuando hablas de temas como de mucha tecnología, de repente está la academia en un mundo donde experimentan y hacen cosas y tal, y luego hay una brecha gigantesca al practitioner que está más metido en el desarrollo de negocios y pareciera como que son dos mundos que de repente se tocan, pero que muchas veces caminan en paralelo, ¿no? Y me encantaría que nos contaras de tu historia. De hecho, para los que lean el libro hay un par de episodios
muy, muy personales que le dan un toque muy, muy humano al libro, muy, muy profundo, muy, muy sentimental, me pareció, y los platicaremos un poco más adelante. Pero cuéntanos quién eres, Sebastián, y cuéntanos, pues, qué has hecho en estos 23, 24 años de vida que se te notan ahí en la cara con todo el ejercicio y las meditaciones que haces. Exacto. Pues mira, te contaré que yo fui descubriendo quién soy sobre la marcha, para empezar, y ahora lo cuento con una claridad que pues solo dan los años y la experiencia, pero que si me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera contestado algo completamente distinto porque uno se va dando cuenta, pero a mí me apasiona la posibilidad de solucionar creativamente cualquier situación. Soy como el proceso de la solución creativa de algo, estar pensando en cómo, digamos, hackear la realidad para usar palabras más acordes con esta comunidad. Es algo que me fascina, ¿no? Soy el peor si quieres dejar las cosas como están y cuidarlas. A mí me gusta transformar, cambiar, pensar en posibilidades. Y me fui dando cuenta sobre la marcha. Por eso empecé mi vida profesional en el marketing y la publicidad, porque creo que es la profesión que paga por este proceso y aprendí a hacerlo. Aunque siempre tienes esta sensación de que no llegas a la transformación profunda, que todo es medio superficial, que te quedas ahí como, ¿no? Y esa es la distancia a veces entre las ideas publicitarias y las ideas del emprendedor. También soy un emprendedor nato en el sentido de tratar de crear nuevas ideas y nuevas posibilidades. Y bueno, me tocó pues una carrera en marketing, luego en publicidad, fundé una agencia que la verdad es que cuando la fundé ni siquiera sabía que estaba fundando una agencia, yo solo quería ayudar a las marcas a entender cómo hacer cosas distintas y relevantes en el mundo digital, en la transformación tecnológica, en la era de las redes sociales, hace mucho. Las preguntas eran muy diferentes que hoy, ¿no? Eh, y así empecé ayudando a clientes grandes a entender qué hacer en redes sociales, qué hacer en los entornos digitales, desde una perspectiva más humana, un poco como el libro, ¿no? Porque todas las agencias digitales de esa época eran muy técnicas, muy de programación, muy de desarrollo, y yo decía, no, pues es que hay una parte que tiene que responder a la pregunta para qué usamos estas nuevas herramientas, entonces me metí en eso, fundé una agencia, creció, se volvió una agencia creativa, nos la compró un grupo japonés que se llama Dentsu, que es uno de los líderes en publicidad en el mundo. Muy interesantes, porque además ellos en Japón piensan en solución creativa de problemas, no en publicidad. Por eso son una empresa gigante que ha hecho cosas increíbles, ¿no? Y bueno, me tocó crecer en una industria en la que entré como el borras, y de repente pues entender que la propia industria tendría que transformarse hacia esa dirección si quería sobrevivir, ¿no? Entonces me metí a la asociación de agencias de publicidad y la transformamos en una asociación que tomara en cuenta a todos los jugadores que de alguna manera daban solución creativa a los problemas. Me metí en entender el futuro de esta industria, en crecer, en liderar. Después pasé cuando nos compraron la agencia, de liderar la agencia a liderar el grupo, un grupo grandote con agencias de todo tipo. Y en ese proceso hice mi earnout, que fue un earnout larguísimo de 5 años. Y mi último año coincidió con el año de la pandemia, imagínate. Y pues ese año nos hizo replantearnos a todos eh, para qué hacemos lo que hacemos, todo, ¿no? O sea, cuáles son las cosas importantes en la vida, dónde estoy poniendo mi tiempo, qué es lo que realmente quiero hacer. Y pues para mí, que me siento muy afortunado por, obviamente no por haber vivido una pandemia, pero por haber tenido la oportunidad de parar un stop forzado, y poder observar el mundo desde ahí, ¿no? En un momento donde además estaba terminando un proceso personal, me comprometí cuando vendí la empresa y me permitía reflexionar qué hago con el resto de mi vida. Entonces el contexto me ayudó a hacer una pausa que posiblemente no hubiera hecho. Y desde ahí pues aposté un poquito. El libro en realidad es lo primero que hice cuando cambié, digamos, el rumbo de mi carrera, cuando decidí salir del mundo de la publicidad, salir de dirigir el grupo, salir de
presidir el consejo de la asociación y de estar un poco en el mundito de la publicidad y las agencias y todo, estar en un lugar muy especial. Al día siguiente era back to square one, estamos en ceros. ¿Qué año es que empiezas a escribir el libro? En el 2020, en el 2020 salí en diciembre, empecé en enero del 2021. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Esa es una muy buena pregunta, porque como buen emprendedor, y lo digo como con el sarcasmo necesario, pero me puse a escribir un libro completo leí 6 libros que me regaló mi esposa sobre cómo escribir un libro. Ok. En 4 semanas me puse a escribir un libro. Y escribí todo el libro de un jalón. Wow. El primer draft del libro Sí, sí. lo acabé en 4 meses. Wow. Ok. Porque además, como soy un tipo muy disciplinado, y cuando me meto a tener un hábito en mi vida, lo integro. Entonces, escribía 1 hora y media todos los días. Sí o sí. Truene o relámpago. Exacto. Cuando escribes 1 hora y media todos los días, que hay días que escribes, o sea, que dices, no, no me sale nada y acabas escribiendo de otra cosa porque no puedes escribir el libro, pero escribes 1 hora y media, pues acabas un libro en 4 meses. El problema es que el libro que acabas no se parece a nada al libro que vas a publicar. Y eso lo descubres la primera vez que te sientas con un editor. Ni al que querías empezar a leer, a escribir, me puedo imaginar perfecto. O sea, claro, por Exacto. supuesto. Entonces, el concepto del MVP, ¿no? Se me olvidó. Sí, tal cual, exacto. ¿Y qué hice? El producto completo, Completo, ya sabes, claro. toda la carne al asador. Pero también fue un proceso muy interesante hacerlo así. Sí, perdí tiempo porque obviamente llegué con el editor 1, porque no fue el editor 1 el que publicó mi libro, y el editor Correcto. 1 me dijo, mira, de lo que escribes sirve el 30% y hay que escribir este libro. Y empecé una conversación donde entendí, quiero crear un producto exitoso o quiero contar la historia que yo quiero contar, Claro, ¿no? claro. Mi reflexión Cuando y todo escribes eso. un libro se vale, ¿no? Porque a veces, ¿cuál es Sí, el objetivo de este libro para mí? Y en este caso, la verdad es que el libro me ayudó a hacer un ejercicio para mí de entender dónde estoy y dónde estoy, no desde una perspectiva individualista y que tiene más que ver con el dónde estamos. Por eso es una reflexión que sirve pues para cualquiera, ¿no? ¿Dónde estamos? Es decir, ¿dónde estoy en el contexto de la humanidad y lo que está pasando en la humanidad? ¿Y qué debería de hacer para que el último tercio de mi vida profesional, que sin duda estoy entrando al último tercio de mi vida profesional, genere el mayor valor posible, la mayor contribución posible en el contexto en el que estamos viviendo? Y esa reflexión se volvió un poco dónde estamos los seres humanos, qué nos va a pasar y cómo le hacemos para que esto salga bien para todos. Por eso el libro acaba siendo, aunque es una reflexión personal, acaba siendo una reflexión que pues empatiza con lo que muchas personas están sintiendo, viviendo y entendiendo en esta gran transformación que estamos viviendo. Entonces, después, obviamente, para responder a tu pregunta, de los 4 meses, conversación con el primer editor, 2, 3 meses de conversación, entender que no era por ahí, hasta lograr encontrar el editor con el que sí era, y luego hacer el proceso de edición y reescribir el 70% del libro, de la historia que sí quería contar. Déjame detenerte ahí porque una de las cosas que yo le encontré al libro que tiene mucho valor es todas las referencias a otros documentos que le dieron como idea, sustento, casos prácticos, ejemplos, anécdotas. ¿En qué punto te pusiste a hacer eso? Porque claramente ninguno de los 6 libros de cómo escribir un libro tiene que ver con todo lo que viene aquí de referencias que le dan eh, legitimidad y seriedad al libro. La verdad es que si esto fuera un tema anecdótico, estaríamos tú y yo echándonos un cafecito, seguramente una cerveza o algo. Que, by the way, hablando de la modernidad, para los que escuchen esto, Sebastián y yo no nos conocemos físicamente, todo ha sido por Zoom. Hablando de este mundo
pues no sé cómo decirlo, bizarro, maravilloso, distópico en algunos temas. Eh, pero puedes dar un poquito de contexto porque de verdad, para quien se anime a leer el libro, una de las cosas que yo les recomendaría es que las referencias que hace Sebastián en cada uno de los capítulos y al final del libro le dediquen tiempo a verlas porque te abre, te permite entender por qué la conversación que tiene Sebastián cuando escribe el libro está bien documentada y es profunda. O sea, hay una parte, perdóname, me estoy alejando un poquito, pero ahorita regresamos. Hay una parte donde hablas de la cocina y está este robot que hace de comer. Y pues yo soy papá divorciado, me volví a casar. Yo soy un ferviente admirador de la Thermomix. Pero ya me di cuenta, soy un pendejo. O sea, de verdad estoy en el hoyo. Quiero una de estas cosas donde le aprietas, saca las cosas y te prepara tus enchiladas suizas del Sanborns, chingonas, sin hacer nada más. Y yo me dedico a esto y yo no sabía que existía eso. Entonces, ¿nos puedes ayudar un poquito nada más ir sobre esa parte? Porque creo que de verdad le da mucho peso al libro desde el punto de vista de descubrimiento de tecnología. Sí, hay, digamos, tres distintos mundos que llevo mucho tiempo metido en esos mundos que alimentan esto. Tienes toda la razón. O sea, el mundo número uno es, siempre me ha apasionado la tecnología desde la perspectiva de qué nos hace a los seres humanos la tecnología. Yo no soy técnico, no hago código, no entiendo cómo funciona a profundidad, pero siempre he sido un apasionado de qué cambian los seres humanos la tecnología. Y eso es una cosa que he alimentado durante mucho tiempo, antes de empezar a escribir el libro y a la par de hacer la agencia. Me fui a Singularity University, creo que en el 2011. Yo creo que fui de los primeros mexicanos que fue, me tocó todavía cuando estaba divertidísimo y padrísimo. Estaba Peter Diamandis, Raymond Kurzweil, Salim Ismail, o sea, todos. Y fue increíble para mí descubrir ese mundo. Luego me volví embajador de Singularity en México y me traje un poco la Universidad de México en términos de crear una comunidad en México, de llevar a más mexicanos, con el interés real y genuino de que los líderes de las empresas y el gobierno de nuestro país supieran el tamaño de transformación en las que estábamos metidos, porque aún hoy hay mucha ignorancia al respecto, con todo y que ya se volvió bastante mainstream esta conversación, pero realmente, entonces ahí ese es uno de los inputs, ¿no? Y el otro es más práctico. Y desde ahí, por cierto, doy conferencias al respecto y he leído un montón de libros y me interesa mucho este tema, me parece muy divertido y muy importante. Luego el segundo es con mi socio de la agencia y de la vida, Mario Nissan, empezamos a invertir en empresas, correcto, startups de tecnología hace muchos años, desde que teníamos la agencia, ¿no? Oye, ganamos 3 pesos, vamos a invertirlos en empresas de tecnología. Y eso nos permitía dos cosas: conocer qué estaba pasando y poder traer cosas divertidas al mundo de la agencia, pero también, pues, invertir de una manera inteligente. Y empezamos a invertir en Israel. Nos fueron en algunas muy bien, en otras muy mal, pero siempre nos dio acceso a entender tecnologías pues muy de vanguardia que estaban ya sucediendo, ¿no? Y poderlas poner en práctica. Luego ya ahí nos metimos a hacerlo de una manera más, más especializada, y Mario hoy está 100% dedicado a manejar un fondo de inversión del que soy socio, que invierte en empresas de growth stage, de tecnología en el mundo, y que nos da todo el tiempo información sobre qué está pasando. Ese es el segundo track. Y el tercer track es una cuestión más de curiosidad intelectual. Me encanta leer también. Tengo como periodos donde pongo en práctica y periodos donde absorbo información. Correcto. Y a veces soy muy clavado cuando el proceso es de absorber información. Entonces leo 14 libros seguidos y luego
ya entiendo, pongo una idea y entonces luego me pongo a poner, la pongo en práctica y en ese momento dejo de absorber tanta información. En los periodos de absorción de información, que he tenido muchos a lo largo de toda esta carrera, pues me he leído todo lo que quieras de filosofía, de economía y qué onda con el sistema económico y de tecnología, desde la perspectiva del impacto a los seres humanos, ¿no? Al menos desde esa perspectiva lo leo yo. Y entonces, esos tres, digamos, inputs que los llevo alimentando mucho tiempo, se volvieron muy importantes. Y el tercero, que es el de absorción, en la pandemia entré en un ciclo de estrés tan fuerte pues por todo lo que nos pasó a todos, ¿no? Además, yo estaba en una posición de liderazgo de una empresa que tenía muchos temas en ese momento por las condiciones que generaba esto y yo tenía que administrar eso al mismo tiempo que quería pues tratar de aportar a solucionar los problemas más profundos y entonces tenía como un sentimiento de pues no estaba muy a gusto conmigo mismo, trabajaba muchas horas, todo en videollamadas. Entonces, mi válvula de escape en ese año fue entrar en un proceso de absorción para tratar de contestar la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué hacemos los seres humanos para no estar en este tipo de situaciones? Y ese año leí mucho sobre economía, filosofía. Entonces traía un muy fresco, muchas referencias de libros muy buenos, y de no solo libros, o sea, podcasts y TED Talks, y, o sea, soy un clavado y cuando me meto en un tema le busco y le rasco. Y esos son los tres inputs que tú de alguna manera ves. Y obviamente, mientras escribía el libro, había cosas que me hacían falta y también hice investigación, pero la gran mayoría ya lo traía de todo este viaje que te cuento, ¿no? Oye, hay una cosa que te quiero preguntar que no tiene nada que ver con el libro, pero hablas de un par de temas que me parecen muy interesantes. Yo, de repente me da la sensación que el emprendedor busca ser un especialista en sus emprendimientos, cuando en realidad hay mucha riqueza en ser un generalista para después hacer cosas. O sea, de repente me da la sensación de que el emprendedor quiere aprender todo sobre adquisición de usuarios y de ahí sobre las dinámicas del e-commerce y de ahí sobre, ya sabes, la retención, cómo controlar el churn y una serie de temas como muy técnicos. En tu opinión y con base en la experiencia que has tenido, ¿qué tanto te enriquece leer cosas a un lado? Porque me parece que el tema de la filosofía y el tema de la economía y todo esto, al final del día son ingredientes que le metes a tu cabeza para construir cosas, ¿no? Pero también, pues, parte de lo que habla el libro y que es una realidad es que, pues, tenemos tiempo. No es infinito, está contado, es específico y pues hay un costo de oportunidad en las cosas que haces, ¿no? ¿Cómo lo vives tú y cómo lo piensas en tu Sí, vida de emprendedor? para mí viene naturalmente. O sea, yo soy una persona curiosa que no soy, de hecho, yo soy el anti-especialización posiblemente. O sea, soy el otro personaje, ¿no? Mi dolor es clavarte en algo, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me duele. Pero la verdad es que me rodeo de gente que es muy clavada y muy especializada y es un muy buen complemento. Entonces, para mí es naturaleza. Ahora te voy a contestar la pregunta no desde una perspectiva personal, sino desde una perspectiva de cómo esto funciona. Está además estudiado. La gente más creativa es la gente que combina temas que normalmente no se combinan. Hay toda una serie, hay un documental muy interesante que pueden ver en Netflix, de hecho, sobre la creatividad. No recuerdo ahorita el nombre, pero los ponemos en los comentarios. Lo investigo y lo ponemos. Incluso creo que lo menciono en el libro, que justamente habla de cómo las personas, hacen un estudio de las personas que son más creativas en su vida, no porque tuvieron una idea específica, sino que constantemente son generadores de grandes ideas. Y una de los patrones que encuentran en esas personas son personas que combinan mundos que no se combinan normalmente, ¿no? El tipo que es chef y es físico cuántico, o el cuate que toca un instrumento, pero también es biólogo marino, ¿no? Y esas combinaciones son las que permiten pensar
en ideas que no hubieras llegado si no tienes esos puntos que conectar. Al final la creatividad se trata de conectar puntos que no estaban conectados, pero que hace sentido que estén conectados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que dices. Ahora, déjame, te pongo un ingrediente contextual que habla un poco del tema del libro, que estresa más ese tema. La especialización es lo que más rápidamente va a reemplazar en muchos temas la inteligencia artificial. Entonces, esta actitud de creatividad, de conexión, de encontrar posibilidades que no se pueden contestar tanto desde la perspectiva probabilística de la inteligencia artificial y que los seres humanos hacemos con mucha agilidad y habilidad, se va a volver mucho más importante en un mundo donde, digamos, lo dicen en el libro de Second Machine Age, ¿no? De estos cuates del MIT, que dicen justo, grafican las actividades repetitivas a no repetitivas, intelectuales a físicas, y las físicas repetitivas la revolución industrial, las intelectuales repetitivas es el software y la inteligencia artificial lo está acabando de cerrar. Las físicas no repetitivas es la robótica más la inteligencia artificial y vienen los siguientes años, y la última frontera son las intelectuales no repetitivas. Y una actividad intelectual no repetitiva por excelencia, lo primero que pensamos todos cuando te dicen eso es creatividad, arte, ¿no? Entonces, yo creo que es aún más importante en este momento salirte de tu zona de confort, salirte de la definición. Y ojo, hay toda una teoría económica detrás del tema de la especialización también, ¿eh? Sí, totalmente. Y también es muy interesante ver eso y por qué también hace sentido desde la perspectiva económica, ¿no? Eh, pero es una gran conversación. Yo creo que es muy importante ahorita salirnos de nuestra zona de confort, aprender cosas nuevas y poner al cerebro en la situación de, híjole, en esto soy un asno. Y además conectar puntos que no están conectados, ¿no? Sé que es interesante porque de lo que estás diciendo me vienen varias reflexiones. Una de ellas es, sin duda, bueno, me voy a regresar tantito. Sí. En el libro, parte de lo que me gustó muchísimo fue cómo lo construiste, hablando, me parece, primero de casos como muy específicos y una serie de ejemplos, primero alrededor de industrias muy particulares, ¿no? La industria del entretenimiento, y tienes toda una disertación alrededor de la pornografía que, te tengo que ser honesto, me costó un poco de trabajo leer. No que sea santurrón ni nada por el estilo, pero de repente... Pero es que es importante y además hay un punto de vista en ponerla en el capítulo del futuro del entretenimiento que es muy crítico, lo está haciendo Muy a propósito. crítico. Y creo que para mí la lección de esa parte en específico fue cómo hay un mundo, hay un futuro, hay un momento donde el entretenimiento se convierte en experiencias 100% individuales. Y al ser padre de 6 y disfrutar las comidas del domingo, donde lo único que hago es estar puta metido en el pinche asador, humeándome y la madre, gozar a mis hijos y a sus significant others comiendo con nosotros, es tan gratificante que pensar que en algún punto nuestro proceso de entretenimiento sea tan individualizado y tan customizable por persona que la conexión termine desapareciendo, ¿no? Y parte de ese aplica para la comida. Hay una parte donde hablas cómo los alimentos se van a ir haciendo por personas y entonces a lo mejor resulta, incluso creo que lo mencionas en el libro, que la comida de la familia es cada quien come una cosa en función a lo que los wearables determinaron que era lo que tenía que comer, y entonces hay todo este proceso como de desconexión. Y luego, poco a poco, vas caminando sobre el libro y vas hablando de cómo el contexto general del mundo depende de lo que hagamos como individuos, y terminas cerrando sobre temas ya mucho más profundos de conciencia y de autoconocimiento y una serie de cuestiones. ¿Por qué no me hablas un poquito de qué te llevó a construirlo de esa manera y cómo esa lógica puede aplicar, y lo construimos juntos, ¿te parece? ¿Cómo le aplica a un emprendedor? Porque esas tres cosas,
estás hablando de la experiencia humana con respecto a la tecnología nueva y al final el bebé que quieres llevar al mundo para, como dijiste al principio, contribuya a que esto sea un mundo diferente. Ya no sé todavía si es para bien o para mal. Luego ves los anuncios de ChatGPT, OpenAI y todo esto y te pones a temblar. Ya no sabes si es para bien o para mal, pero de que tiene escala, tiene escala. Y claramente hay un propósito ahí al fondo, pero vayamos por el lado de cómo lo construiste tú y cómo esto puede ser relevante para un emprendedor. Básicamente, el libro está dividido en dos grandes partes. Muy sencillo. Es el cambio que viene, y el cambio que viene me gusta contarlo desde cómo nos va a cambiar la vida en distintos aspectos. Porque este es un libro para cualquier persona, no para la gente que está interesada en la tecnología. Correcto. Es un libro que es interesante si quieres saber cómo te va a cambiar la vida en los siguientes años. El contexto es la transformación tecnológica. Correcto. Que nos va a cambiar es la vida, ¿no? Y eso es una conversación muy humana y muy empática y muy general, ¿no? Y entonces, se construye de distintos aspectos. Sí, obviamente. Que tú tocas en el libro. Obviamente. Entonces, la primera es cómo nos van a cambiar la vida en distintos aspectos. Y empiezo, y está a propósito ordenado así, porque esta es una conversación que de repente a la gente le suena muy freak. Entonces, los primeros capítulos son temas que, pues, son interesantes, pero no son tan personales, ¿no? Entre más te acercas a lo personal, sí, más barreras empezamos a poner, ¿no? Entonces empiezo con el futuro de la movilidad, de la transportación, el futuro del lenguaje, que es muy importante porque es la base. Tenemos que entender que el lenguaje es la tecnología primordial y es lo que está transformando la inteligencia artificial. Hay algo muy importante en esa reflexión. Y luego hablo del futuro del entretenimiento, de las compras, de cómo, ¿no? Y luego ya me voy metiendo a temas más personales. Bueno, de la comida, luego ya entro a el cuerpo, la salud, la mente, la muerte, y pues ya ahí se pone cañón, ¿no? Como te podrás imaginar. Entonces está a propósito contado así, porque la tecnología sí puede inferir en la experiencia que tenemos en todos esos aspectos de nuestra vida. Entonces, de entrada, una transformación tecnológica que puede pegar en todos los aspectos de nuestra vida, y los que no escribí, no los escribí porque no quería hacer un libro tan largo, pero podríamos hacer 45 capítulos más de cualquier aspecto de nuestra vida que puedas nombrar que potencialmente se puede transformar por el contexto de la transformación tecnológica abanderada por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos inferir de eso? Uno, el tamaño de la transformación que estamos viviendo. Eso es muy importante. Esto no es un tema de industria, es un tema de humanidad. Y hay pocas transformaciones tan profundas en la historia de la humanidad. Y todas tienen que ver con tecnología, por cierto. No puedo pensar en ninguna. Ahí te va, pues digo, hay un libro muy bueno que tiene un título muy desafortunado en nuestro país, pero es el que se llama La Cuarta Transformación, algo así, The Fourth Machine Age o algo así, la cuarta transformación de las máquinas, algo así, de Byron Reese. Ahorita lo tengo. Y él justo teoriza y dice, que por ahí lo menciono en el último capítulo, que él dice, ojo, hay tres previas a la que estamos viviendo. Tres. Y las tres, bueno, la primera es el fuego, pero el fuego es un descubrimiento, es una tecnología que descubrimos, entonces no cuenta en el sentido de que no lo inventamos nosotros, pero cuenta porque cambió muchísimo la experiencia humana, porque nos hizo poder cocinar los alimentos, consumir más calentarnos, vivir en lugares que no eran, claro. ¿No? Y eso es lo más importante. Logró un montón de cosas, pero lo más importante es que nos alimentamos más, el consumo calórico subió enormemente y eso desarrolló nuestro cerebro, básicamente. Entonces, el segundo, y eso cambió la forma en la que vivimos, porque gracias a ese desarrollo de nuestro cerebro nace la primera gran tecnología que sí nos inventamos nosotros, que es el lenguaje hablado, que es la mamá de todas las tecnologías. Es un invento, es increíble, los damos por hecho, pero es la tecnología que más usamos los seres humanos, ¿no? Y transforma enormemente la forma de comunicarnos y la forma de colaborar y cooperar. Y gracias a eso,
podemos dominar el siguiente gran cambio, que es la agricultura. Y entonces, con la agricultura viene una transformación de la forma en la que vivimos, en términos de que se crean las ciudades, se divide el trabajo, se crea la propiedad privada, el vicio, el tiempo libre, ¿no? O sea, la posibilidad de usar el tiempo libre, n número de transformaciones. Y la tercera es la escritura, ¿no? Porque la escritura nos permite documentar el conocimiento y compartirlo. Y la escritura, después, no tiene escala hasta que llega la imprenta, ¿no? Y la imprenta vuelve accesible la escritura para muchos. Y la cuarta, y esto ya es cosecha de mía, la cuarta es, bueno, él dice que la cuarta es la de, evidentemente, la de el cómputo que llega a la inteligencia artificial. Y para mí, una forma de contarlo es la inteligencia artificial es como la imprenta a la escritura. Es la que democratiza el acceso y la utilización de la tecnología. Entonces, ese mismo fenómeno que vimos que en la escritura se tardó 5,000 años de que empezó a que transformó el mundo y que la imprenta es lo que hizo que realmente se acelerara esa escala y pudiéramos todos utilizarla. Y nace el método científico, nada más, nada menos. O sea, y todo lo que ha pasado a partir de eso es gracias a la escritura. Y ahorita estamos viendo en un periodo mucho más corto del tiempo nacer la tecnología que es el cómputo y la inteligencia artificial que es como la imprenta. En 50 años va a transformar todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Y esa es la primera parte del libro, es cómo nos va a cambiar la vida para los que no estén interesados en hablar de tecnología, pero sí de qué nos va a pasar a los seres humanos. Y la segunda parte del libro es qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos con esta transformación? Porque te voy a decir una cosa muy importante que le acabo de sugerir en la reflexión anterior, pero quiero subrayar. Una transformación tan profunda y estructural en la vida de los seres humanos nunca ha sido en un periodo tan corto de tiempo. Es decir, esta generación no solo tiene la oportunidad, sino que tenemos la responsabilidad de definir el outcome de esta transformación con esta tecnología. La de la escritura fue un proceso de, obviamente, que ahorita somos conscientes porque ya sucedió, ¿me entiendes? Pero que nadie lo vio suceder en su vida. Pasaron generaciones y generaciones y generaciones y el cúmulo de las decisiones de todas esas generaciones fueron creando una transformación y un cambio. Esta vamos a ser nosotros y las decisiones que nosotros tomemos las que van a definir para dónde nos vamos, para el mundo más utópico, para el mundo más distópico. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que nuestras acciones sí importan un montón y van a dar forma a esta transformación. Coincido totalmente con lo que dices. De las cosas que me gustaron mucho del libro es, para mí, los seres humanos, el superpoder que tenemos es el hacernos preguntas. Para mí, tú le llamas conciencia en el libro, pero muchas veces cuando reflexiono alrededor de para dónde vamos, y incluso en un tema ya hasta mucho menos, ya sabes, elevado personalmente, es cuáles son las preguntas correctas que tengo que hacer en una situación. Muchas veces, tristemente he llegado a dar respuestas antes que preguntas, pero ya, como dijiste tú también hace un ratito, con el tiempo y con la edad y los frentazos te vas dando cuenta que es mucho más importante tener la pregunta que sugerir la respuesta. Una de las cosas con las que me quedo del libro que me encantaron fue que al final del día la inteligencia artificial es un producto, al menos el día de hoy, del proceso pensante de los hombres. Y es hombres y mujeres, ¿no? O de los, no sé cómo decirlo, de la raza humana, de los seres humanos, exacto. Y es en estos momentos, tocando en el punto que hacías ahorita, que era la velocidad de despliegue de esto, es una extrapolación brutal en términos de la velocidad a la que vamos a llegar. Tú hablas en el libro de los lirios, ¿no? De cómo el crecimiento exponencial de los lirios en un lago
hace que de repente se cubra el lago de lirios, ¿no? Y la pregunta aquí es no frenar el desarrollo de los lirios, sino encauzarlo de forma correcta de manera a que el pensamiento no lleve todos los biases de quien lo está construyendo. Y me parece que por ahí el tema de las preguntas se vuelve muy importante porque te lleva en el libro, y me encantaría que nos hablaras un poquito de esto, del caso de Facebook y de Meta. Yo me he preguntado mucho, yo crecí con Facebook, igual que tú seguramente. ¿Por qué nos caga Facebook ahorita? Yo creo que, y sí, yo critico mucho a Facebook porque, Todos. y lo critico mucho en el libro y lo critico mucho a nivel personal. Yo creo que, mira, déjame un paso atrás porque esto Sí, claro. muy bien con una teoría de la cual hablo en el libro, que tiene que ver con los niveles de existencia de los seres humanos a nivel colectivo, ¿no? Correcto. Porque esto lo conocemos muy bien a nivel individual. A nivel individual hablamos de la pirámide de Maslow y depende cómo vas cubriendo necesidades, siempre vas tendiendo a otro tipo de objetivos, cada vez menos materiales y cada vez más, como lo quieras llamar, espirituales, existenciales, como tú lo digas, ¿no? En el mundo de la humanidad a nivel colectivo pasa lo mismo si nos vemos desde la perspectiva colectiva. Conforme vamos integrando nuevas herramientas y tecnologías que nos permiten dominar distintos aspectos que son importantes para nuestra bienestar y reproducción y etcétera, vamos como seres humanos, para eso existe la cultura, ¿no? Poniendo al centro temáticas que antes no eran prioritarias porque teníamos problemas más... Claro, hay que resolver, comer antes de pensar en otras cosas, claro. Exacto, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con el tipo de organizaciones que generamos. Correcto. Y que son relevantes en cada momento de la historia. Esta teoría que es bien interesante, de los niveles de existencia, cruzada con lo que acabas de preguntar, ¿no? Hay un libro, de hecho, que se llama Reinventing Organizations, Reinventando las Organizaciones, que usa esta teoría, identifica el tipo de organizaciones a cada uno de los niveles de existencia de los seres humanos y por qué fueron relevantes. Entonces, dice, cuando la prioridad era sobrevivir, las organizaciones eran las tribus. Era más fácil sobrevivir juntos que por separado. Y había un líder, y el líder era, si querías ser el líder, lo tenías que matar. Y el tipo decía todas las reglas y todos se fregaban. Pero era mejor estar en una tribu que estar solo porque podía sobrevivir y sobrevivir era más fácil. Cuando uno tomaba las decisiones, todos los demás se fregaban y estaban juntos, ¿no? Básico. Y luego nos inventamos la agricultura, ¿no? Hablando de nuestros niveles anteriores. Y entonces pudimos pasar al siguiente nivel donde empezamos a acumular. Y entonces, cuando empezamos a acumular y a garantizar la sobrevivencia por más tiempo, nacen otro tipo de organizaciones que son más jerárquicas, que son igual de jerárquicas, pues, pero que de alguna manera priorizan la seguridad y la seguridad tiene que ver con repetir lo que ha funcionado, no salirnos del guión. Entonces, las iglesias y las monarquías son muy relevantes y muy poderosas en esa etapa. Y luego viene la escritura, la imprenta y el conocimiento y la ciencia. Y entonces llegamos al punto donde hoy las organizaciones tienen un tema, o sea, son de alguna manera las organizaciones más importantes son las empresas, porque las empresas están diseñadas para reunir un montón de personas alrededor de un sistema de liderazgo. Tiene más que ver con dejar que los mejores lideren, que abrir la competencia y abrir la posibilidad a tener distintos tipos de innovación y que un poco en la misma sentido de la evolución, la sobrevivencia del más apto llegue hasta arriba y que eso lidere. Es un poco distinto, ¿no? Y por eso las empresas son tan importantes y tan relevantes ahora. Pero viene la tecnología, viene el poder de cómputo y viene la inteligencia artificial. Y no podemos pensar que las mismas organizaciones, así como las iglesias y las monarquías dejaron de ser tan relevantes cuando la ciencia resolvió tantos problemas y la sobrevivencia y la repetición ya no era tan importante, sino teníamos que inventar cosas nuevas y nacieron las empresas o no nacieron las empresas, se volvieron las más relevantes en el mundo. No podemos pensar que las empresas serán las organizaciones más relevantes del siguiente nivel de existencia al que nos van a llevar las tecnologías. Entonces,
ya empezamos a ver una transformación. Y las empresas, y ahí viene toda la teoría económica del capitalismo de los stakeholders, que es decir, oiga, no solo le tenemos que dar valor a los accionistas, le tenemos que dar valor a todos los stakeholders y tenemos que empezar ya los muy clavados que dicen hay que meter a los P&Ls el costo que le estás metiendo al planeta y tienes que pagar. Es todo este pensamiento de cómo creamos valor más allá del valor riqueza material y cómo integramos a todos los stakeholders y hacemos un capitalismo más justo, que es toda una teoría económica que ya se está desarrollando. Totalmente. Y cómo las empresas, que de alguna manera que se llaman, en el mundo de las empresas, creo que la forma más fácil de llamar son empresas conscientes, ¿no? Ahí está Raxi Sodia empujando el tema del capitalismo consciente y las empresas conscientes. Y estas empresas trabajan alrededor de un propósito. Y el propósito es ¿para qué existo? Y el para qué existo no es una visión que esa veíamos en los 80s tú y yo. Queremos ser los mejores en el no sé qué y no, eso es yo que me quiero convertir. El propósito es ¿cuál es mi contribución al mundo? Correcto. ¿Para qué existo? No qué hago, no cómo lo hago, sino para qué lo hago. Y las empresas que realmente abrazan este tipo de cosas lo bajan a cómo se relacionan con todos los stakeholders y son jugadores bastante más queridos en las comunidades y que cambian las reglas de los negocios. Tienen que hacer menos marketing, menos push, generan valor, tienen más lealtad, tienen menos rotación de sus empleados. Hay un montón de beneficios que vienen de pensar así. Pero, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que hay muchas empresas que están yendo en esa dirección, pero que se las come la inercia del mercado y la inercia del capital y la inercia del valor de las acciones y la inercia del valor, o sea, de esta lógica del capitalismo recalcitrante que hemos generado. Y Facebook es eso, ¿no? Facebook es una organización que nació para conectar a las personas y que en su crecimiento ha tenido que tomar decisiones y pasar, o sea, dejar de ser responsable por algo que está generando evidentemente, que es la antítesis de su propósito como organización, que es enfrentar a las personas, encerrar a las personas en círculos donde con personas que solo piensan como ellos, volverlos un producto que podemos vender a los anunciantes, dejar de lado todo lo que podría hacer para aprender de nuestras diferencias y más bien capitalizar aquello que nos hace iguales y encerrarnos en esas burbujas, ¿no? Y por eso, ojo, la consecuencia humana de eso es durísima. Hoy, las polarizaciones que vemos sí tienen mucho que ver con nuestro uso de redes sociales, ¿no? Y en Estados Unidos, digo, lo vemos y es terrible, y en México lo vemos y es terrible, y esa empresa podría hacer una gran diferencia al respecto, pero las decisiones que toma siempre tienen que ver con crecer el valor del capital que está invertido en esa empresa. Punto. Y nos lo han demostrado una y otra vez. El problema no es que lo hagan. Yo creo que muchos lo hacen. El problema es que lo hacen con la bandera de ser una empresa consciente con un propósito. Yo prefiero 1000 veces a los que dicen, aquí venimos a hacer lana y olvídense de todo lo demás. Y tienen ciertos problemas, pero por lo menos hay honestidad y claridad. Esta empresa navega con la bandera de la buena onda y el propósito y todo lo que contribuimos, y sus acciones son incongruentes con ese discurso. Y a mí eso es lo que me cuesta trabajo. Y es la incongruencia que al final del día termina generando esta sensación como de incomodidad, por ponerlo así, como de... Fíjate que cuando hablabas de todo esto, de hecho estaba yo buscando mis notas en el libro, en el capítulo de la colaboración y la competencia, pensé mucho en otros libros que hemos leído que tienen que ver con la teoría de juegos, con los juegos finitos y los juegos infinitos, ¿no? Y en algún momento leímos el libro original, no me acuerdo del autor, que de hecho siempre hago la broma de que tuve que pensarle duro para poder decir The Finite and Infinite Games, porque se me trababa el Finite and Infinite totalmente. De hecho, creo que ya lo dije mal. Y luego, en el aniversario,
leímos el libro de Simon Sinek de The Infinite Game, que se basa en lo mismo, pero cómo el emprendedor toma decisiones para jugar en un mundo competido o para seguir construyendo su negocio, su propósito, su legado, define mucho la personalidad y el liderazgo de la empresa, ¿no? Y de alguna manera me haces pensar mucho en eso porque habla mucho de eso, ¿no? Este tema de la conciencia, del impacto que tienes, Me gustaría ir como ya apuntando un poquito ya al cierre de la conversación de hoy. Me encantó el símil que hiciste de Aladino y del genio para hablar de la humanidad y la tecnología. La verdad es que me hiciste pensar al respecto y me encantaría si la puedes compartir acá y hablar un poco de por qué lo ves así y cómo al final del día la reflexión que yo me llevo de tu libro es que estamos regresando al humanismo, así como en la época del Renacimiento, nada más que esteroides se queda corto en términos de la plataforma que traemos. Entonces, me encantaría que habláramos de este tema de Aladino y del genio y de ahí nos vamos metiendo poquito a poquito al cierre de la conversación y ya del emprendimiento específico dentro del contexto de la inteligencia artificial. Me parece perfecto y te cuento que ahí yo le llamo la paradoja de Aladino, ¿no? Sí. Me necesitaba una analogía Está de buenísimo. la cultura más popular que se pudiera, o sea, Disney, perfecto, porque yo sé que Aladino no es Disney, pero Disney hizo que todo el mundo conociera a Aladino. Sí, Entre más popular, mejor, para que a todo el mundo le quede. claro. Entonces, la paradoja de Aladino es, si te pones a pensarlo, que el tipo de repente le talla la lámpara y sale el genio y le dice, tienes 3 deseos, te puedo conceder lo que quieras, menos que alguien se enamore de ti, ¿no? Y el tipo está tan cerrado, porque además la situación en la que está viviendo es una situación terrible, está encerrado en una cueva, no sabe cómo va a salir, siente que, ¿no? Entonces, está tan cerrado por la situación, por la ansiedad, por las emociones humanas que tanto juegan en contra a veces y a favor, que el primer deseo que pide es verdaderamente desolador. O sea, De sácame todo lo que pudo haber pedido. es tan desolador que en la historia ya lo disfrazaron de que engaña al genio para que no le cuente el deseo, ¿te acuerdas? Pero es verdaderamente estúpido, ¿no? Puedes pedir, imagínate poder pedir, digo, ya nos podemos ir a las distintas filosofías, si un budista hubiera pedido, pues, que todos los seres sintientes dejen de sufrir. Imagínate pudiendo pedir un deseo así y pide sácame de la cueva, ¿no? Entonces yo, mi situación, ok, lo sacan de la cueva. Segundo deseo, quiero camellos y tapetes y caballos y ejércitos porque quiero impresionar a la chava que me gusta. O sea, ¿te suena? ¿Te suena? ¿Te suena? Y el tercer deseo, cuando el tipo ve las consecuencias de las acciones que toma, porque por suerte son muy en su mundo personal y empiezan a afectar a los demás, entonces medio empieza a entender que tiene una responsabilidad y pues medio se sale por la tangente diciendo, liberen al genio, porque yo no sé ni qué hacer con esto, ¿no? Y liberan al genio en el mundo de la inteligencia artificial es una decisión complicada. O sea, si nosotros no podemos asumir la responsabilidad de cómo usar esta herramienta para que la humanidad sea una mejor humanidad y como consecuencia en algún punto decimos liberen el genio, entonces perdemos la oportunidad de que esta transformación sea en favor de la humanidad, ¿no? Entonces la analogía de Aladino es perfecta para esto. Y los seres humanos tenemos que poder contestar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar esta gran tecnología? Y esos para qué pueden ser miles de millones de para qué. Pero te contesto en resumen, si el para qué es para generar mayores ganancias para los accionistas, para ser más productivos y más rentables,
para romperle la madre a la competencia. Los outcomes de eso son muy parecidos a los de Aladino. Le damos en la madre a eso, al sistema que permite que exista todo. ¿Me entiendes? El planeta Tierra, o sea, imagínate la desigualdad que ya estamos generando, ¿no? Las brechas, claro. Entonces hay una pregunta, o sea, es un poco como, no sé si alguna vez has estado jugando Monopoly, y eres tan bueno en el juego de Monopoly que generas un encabronamiento en la gente con la que estás jugando que trasciende al juego y puede romper tu relación con esa persona, y entonces ya el hecho de si ganaste en Monopoly o no, pues vale Es madre. irrelevante. Bueno, ese es un poco el contexto del que estamos viendo y viviendo. O sea, puede ser que el ganar, en lo que ganar consideramos los seres humanos y los emprendedores en este mundo donde admiramos a los que más capital acumulan y que salen más arriba en la lista de Forbes, y que puede ser en contra del hecho de que pueda existir el sistema donde el ganar hace sentido y es divertido, ¿no? Y esa línea, tenemos que ser conscientes de esa línea, porque nunca habíamos tenido un potencial de tener consecuencias de esta escala, de que una persona, una organización, un líder pueda impactar a todos los seres humanos. Y eso es terrible, ¿no? Ese es el momento que estamos viviendo. Y por el otro lado, la posibilidad que nos da esta herramienta de resolver o de realmente mejorar la vida de tantísimos seres humanos, porque la misma herramienta la podemos usar con un fin. Y la pregunta es, ¿cómo eso puede ser un modelo de negocio? ¿Puede captar capital? Porque el punto es, ¿cómo resuelves las dos cosas al mismo tiempo? Porque tú y yo sabemos que el capital o sea, nunca vamos a poner capital en algo que no tiene escala, que no está resolviendo un problema, que no va a No tener... va a generar valor eventualmente económico. También tenemos que contestar esa pregunta. Son las dos al mismo tiempo. No es A o B, no es el mundo de los que... No, o sea, es que son las dos al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Y esa es la gran oportunidad de los emprendedores, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque cualquiera que genere, o sea, se puede hacer, en este momento se puede hacer mucho dinero muy rápido si tienes el problema correcto y cómo aplicas la tecnología existente para resolver ese problema, sin duda. Y el valor económico que se puede generar es estratosférico, sin duda. Pero ¿es suficiente o queremos ser emprendedores que además de generar ese valor, estemos poniendo una solución que contribuye a una mejor humanidad? Esa es la pregunta, ¿me entiendes? Te digo que es un superpoder el tema de las preguntas. Ahorita que estabas hablando, hablabas de la pregunta de para qué, y yo en mi día a día lo que más escucho es cómo y no es para qué. Cómo uso la inteligencia artificial, cómo la aprovecho, y te das cuenta que en realidad la tecnología ahí está, y lo ligo con lo que decías del idioma y del lenguaje, cómo el lenguaje vino a abrir esa puerta y a generar este crecimiento. Pero la pregunta que te deberías de estar haciendo, y estoy totalmente de acuerdo, es ¿para qué? Muy interesante. Pues como todo lo bueno generalmente se termina acabando, pues me parece que ya nos acercamos mucho al final de la conversación, y me gustaría, ya lo dijiste, pero me gustaría abrir la puerta para que profundizaras, si te parece correcto, es ¿por qué un emprendedor debería de leer el libro hoy? En cualquier punto en el que esté, da igual que esté arrancando un negocio, que sea un estudiante, que sea un de estos emprendedores, da lo mismo si vas a por una cadena de hamburguesas o si te vas a arrancar ya sabes, a resolver el tema del genoma humano y de cómo los descompones para poder ver para atrás lo que se te ocurra. ¿Por qué un emprendedor debería ver esto? Y la segunda cosa que te pediría, Sebastián, es ¿cuáles son los 3 o 4 puntos más fundamentales del libro para que quien escuche esto diga, estas son las 3 cosas con las que me gustaría quedarme, o más bien, fíjate, la ventaja de tenerte a ti
aquí. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que como autor te gustaría dejarle en la cabeza al lector? Esa pregunta siempre la hago, pero como no hablo con el autor, pues es más difícil, ¿no? El que recomendó el libro, pero en este caso ahora sí, cabrón. ¿Con qué se quedan? Y por cierto, ojo, hice un experimento, te lo voy a pasar para que lo compartas. Sí. Ahorita contesto las preguntas, pero hice un GPT con mi libro para que la Sí. gente pueda hablar con el libro. O sea, que le hagas preguntas y te conteste. Entonces, el contexto con el que te contesta él es con el libro. Entonces, está padre, ¿no? Poder hablar con el libro para rebotar distintos temas. Entonces, o sea, como yo soy el autor en un momento específico y el libro tiene mucho más conocimiento, te voy a dar el link para que la gente le pueda hacer preguntas Padrísimo. directamente, y eso está ahí. Y ya, Eso no quiere decir que no compren el libro y que lo lean, nada no, más que luego lo obviamente, discutan. al revés, a la tercera Exacto, pregunta dices, voy a querer leer todo el libro. Esa es una exacto, apuesta, ¿no? Pero está tal cual. bueno poder hablar con los libros que ya leíste o que quieres leer, ¿no? Qué chido. Entonces, bueno, esa es una, pero me regreso. ¿Por qué los emprendedores lo tienen que leer? Uno es porque tenemos que entender que el mundo va a cambiar y mucho en todos los aspectos. Y tenemos que entender las tendencias que van a provocar esas transformaciones y las oportunidades que vienen atrás de esas transformaciones para entender cómo utilizamos las herramientas para generar soluciones a esas transformaciones, ya sea en pro o ya sea también los movimientos en contra de esas transformaciones, porque también va a suceder, por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta, pero ¿qué va a pasar con el valor de lo material? ¿No? Porque hablo mucho de la realidad mixta y de cómo esta capa de realidad mixta se va a comer un montón de la capa de diseño y experiencia que hoy está sobre la realidad material y todas las oportunidades que de ahí pueden surgir, ahí hay un montón, pero también está la oportunidad del valor de lo material. Entonces, evidentemente va a estar la contratendencia de querer de los productos más artesanales y más, ¿no? Evidentemente van a estar la tendencia y la contratendencia. Entonces, yo creo que es una reflexión que te lleva a encontrar muchas oportunidades de problemáticas que ya son o que van a venir y que potencialmente pueden generar grandes oportunidades y que los que empiecen a perseguirlas hoy seguramente van a tener una ventaja en el mundo donde esas oportunidades se vayan volviendo, vayan obteniendo una escala o un mercado más grande cada vez, ¿no? La segunda es muy más importante que esta, porque esta sería como la vendemos fácilmente, pero yo creo que más importante que, sí, la verdad, más importante que esta es, si tú no puedes entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo, tu resiliencia y tu capacidad de pivotear y tu capacidad de encontrar nuevas oportunidades va a ser mucho menor a la persona que sí pueda contestar eso. Es decir, si tú te defines como emprendedor como, esta es mi especialidad, este es el producto que voy a vender, esta es la industria, este es el cómo lo voy a vender y mi diferencial competitivo, y no tienes una respuesta de un para qué, si ese producto mañana se vuelve obsoleto, porque la obsolescencia de productos y de servicios que vamos a ver en los siguientes años, Dios mío. Y si tú no tienes el nivel del para qué, no vas a poder moverte de carril. Entonces, esa última parte del libro también tiene que ver con una ventaja competitiva. Entonces, yo siempre digo, para resumir, y lo dice, lo pongo en el libro y luego lo dijo el CEO de Nvidia, entonces ya como lo dijo alguien súper famoso, ya puedo decir, quoteándolo a él, ¿no? Como lo dijo él después de leer el libro, Exacto. eso es lo que tienes que decir. Exacto. Como lo dijo él después de leer mi libro, los seres humanos no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, vamos a ser reemplazados por seres humanos que sepan utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Pero cuando digo con seres humanos, no es un tema nada más de soy un ser humano y ya, sino ejercer nuestra humanidad. La humanidad más la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer los seres humanos gracias a la inteligencia artificial que no podíamos hacer antes? ¿No? ¿Cómo potencializamos la humanidad? Y eso que nos hace únicos a los seres humanos. Porque vienen, de alguna manera, en la siguiente época es increíble, para mí es apasionante que las preguntas más ontológicas se van a volver prácticas. Es decir, por ejemplo, ¿la conciencia existe o no? ¿Es diferente o no a lo que la inteligencia artificial puede lograr?
Esa es una pregunta que vamos a poder responder gracias a que va a existir una inteligencia con la que nos podemos comparar en los siguientes años y es apasionante. Pero el nivel de complejidad que eso de alguna manera nos pone a los seres humanos en entendernos a nosotros mismos, qué nos hace distintos y cómo generamos valor, y es ahí donde tenemos que apostar, ¿no? Entonces, por ahí creo que eso responde la pregunta número uno. Y yo te diría, si quisiéramos hacer una sinopsis, más allá de lo general que te dije, de las dos partes, que es en cómo se va a transformar nuestra vida y qué hacemos con eso los seres humanos y las organizaciones para tratar de aprovecharlo en pro de ser exitosos al mismo tiempo que contribuimos valor a la humanidad y logramos permanecer. Esa sería la sinopsis general, ¿no? O sea, yo te diría, esos son los outcomes generales. Los específicos que los cuento todo el tiempo es, voy a ser muy puntual. Uno es, la inteligencia artificial transforma el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos entre seres humanos y los seres humanos con la tecnología. Y eso es una transformación, solamente eso, profundísima, porque todos los cambios que realmente han redefinido a la humanidad vienen de cómo nos comunicamos y cómo cooperamos y cómo compartimos información. Y esto viene a llevar a todo esto a este nivel y es muy interesante. El segundo sería la inteligencia artificial va a crear una realidad mixta que se va a mezclar con la realidad material y va a permitir una serie de productos, experiencias que hoy todavía no podemos comprender, en las que apenas estamos en los inicios y que va a cambiar las reglas del juego de un montón de industrias, como lo que le pasó a la música cuando se digitalizó. Hay muchas industrias que hoy son materiales y que se van a volver digitales en este mundo de inteligencia artificial. Y hay que identificarlas y hay que entender qué hacemos con eso y hay que entender cómo nos relacionamos de una manera, ya eso para las oportunidades de negocio y para la parte de salud mental y de un desarrollo sano de esto es cómo nos relacionamos con la realidad en un mundo donde cada quien se puede encerrar en su propia experiencia personalizada de la ficción, que ya no es realidad, que es un poco lo que hablabas en el mundo de la pornografía, ¿no? Esa es la segunda que me parece para mí muy fuerte. La tercera es la inteligencia artificial y otras tecnologías alrededor de la inteligencia artificial nos van a cambiar la relación con nuestro cuerpo y nuestra salud al punto de permitirnos editarnos a nosotros mismos y tenemos que empezar a hablar qué hacemos con eso. Y es una conversación profunda y fuerte. Y la cuarta, lo mismo con nuestra mente. Y eso es todavía más personal y más complejo. Y finalmente, ante todas esas transformaciones, ¿cómo rescatamos lo que nos define como seres humanos? Porque a mí, yo no me quedo contento con la visión de Elon Musk, por eso tiene Neuralink, yo no sé si sepas, pero el propósito de esa empresa es, él dice que si no nos mezclamos, no mezclamos la conciencia humana con la inteligencia artificial, la conciencia humana va a desaparecer, que nuestra única oportunidad de que la conciencia humana siga existiendo. Yo no creo eso, pero para descreer eso hay que darle un valor y entender cómo alimentar, profundizar y ejercer la conciencia humana. Y cómo es diferente eso a la inteligencia artificial. Y esa conversación es no solo filosófica, sino teológica casi. Pero es muy interesante. Y finalmente, ¿qué rol tenemos las organizaciones y las personas y los emprendedores en hacer que esta transformación sea positiva para la humanidad en colectivo y no solo para nosotros en lo individual como personas? Ese pensamiento colectivo sobre el individual es una constante que se va a volver cada vez más importante, porque por primera vez lo que haga uno puede afectar a millones y millones de personas. Entonces la conciencia es al revés, tenemos que aprender a ser el genio más que a ser Aladín, ¿me entiendes? Porque eso va a ser real para muchas personas que estén en posiciones de crear un producto, crear una solución o dirigir una empresa, que con poquitas decisiones puede tener una implicación a una escala que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.
Entonces ya no tenemos que formarnos y formar a nuestros hijos y formar a las empresas y pensando en cómo somos los más fregones y los más ganadores, y sino, ojo, sé consciente porque nos podemos reventar esto muy fácilmente, ¿no? Entonces, ese sería como el último outcome, y la importancia de leer el libro es darnos cuenta de eso y empezar a hacerlo. Y luego de todo lo que acabas de decir, puta, ¿qué digo yo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo termino esto? Fíjate que estaba yo pensando que de los regalos más fortuitos que he tenido en los últimos años en el mundo de la tecnología es precisamente volver a hablar de cosas relacionadas con la ética, con la moralidad, la moralidad no en el contexto, o sea, en el contexto filosófico, no sociológico. Estuve en Montreal la semana pasada en un evento de inteligencia artificial que, by the way, yo no sabía, pero Montreal es uno de los hubs de investigación y desarrollo en inteligencia artificial más grandes del mundo. Y gran parte de la conversación giró sobre cómo se podía usar esto desde un punto de vista ético, cómo se usaba para temas de clima, cómo se usaba para la agricultura, cómo se usaba. Y el reto es cómo lo haces, cómo monetizas esas aplicaciones de tecnología hoy, porque hoy el valor del tiempo, el valor del mundo, el valor del clima, el valor de ciertas cosas no tienen un valor económico inmediato monetizable, pero estamos en ese proceso de transición, en movernos para allá, y nos tenemos que mover para allá, porque si no, no vamos a tener mundo. Pero estamos hoy donde pues, el capital necesita retornos para seguir con su modelo de negocios. De verdad que qué delicia de conversación, Sebastián. Si tú la disfrutaste la mitad que yo, vamos de gane y fue un buen uso de tu tiempo. Para mí fue espectacular. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho que nos regalaste algunos libros que le vamos a estar regalando autografiados. De hecho, ya el mío está un poco más rayado que un autógrafo, pero eventualmente te daré la lata porque me encantará tenerlo ya con un recuerdo tuyo acá. Y esta es tu casa. Me encantará poder volver a tener conversaciones contigo porque creo que es fundamental elevar la conversación alrededor de todo el tema de tecnología. No nos dio tiempo de entrar en el tema de cómo el emprendimiento es un motor de desarrollo económico social que va a cambiar y que está cambiando el mundo. Y creo que hay mucha conversación contigo al respecto de eso. Ya encontraremos la manera de hacerlo. Pero sobre todo te quiero agradecer por tu generosidad, por dedicarle tiempo a esto y de verdad espero, ahora sí que como dicen las abuelitas, que se te devuelva con creces. Porque este mundo es de colaborar y creo que estás poniendo algo en la mesa muy interesante para seguir en esa conversación. Muy, muy agradecido. Te agradezco mucho, fue increíble para mí hablar de esto, además con alguien tan interesante, tan leído y con tanto impacto en el mundo práctico y real de los emprendedores. Bueno, cuando quieras, como quieras, siempre estaré ahí para dialogar y para hablar y para tratar de entender cómo hacer las cosas para que podamos tener una mejor humanidad, que al final es lo que nos importa a todos. Igualmente, igualmente, y de regreso. Pues te mando un abrazo bien fuerte, te agradezco mucho y pues a leer Irreemplazables, cómo sobrevivir en la época no en la época, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial de Sebastián Tonda. Tus redes sociales, Sebastián, si las puedes compartir. Muy fácil, @Sebastián Tonda. Perfecto. Tienes el mejor email, ¿eh? Eso sí, no lo voy a decir abiertamente porque a lo mejor es personal, pero sin duda nunca se me olvidó. Es que para los, no lo voy a decir yo tampoco, pero me inventé un email que si lo cantas ya no se te olvida. Exacto. Exacto. Esa es la ventaja de mi email. Totalmente. Bueno, pues mil gracias, Sebastián. Muy agradecido otra vez y un abrazo bien fuerte. Un abrazo de regreso y gracias a todos. Abrazo.